Bienvenidos hermanos a un nuevo tema sobre la apologética. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es sobre el tema de la inmortalidad del alma, ya que hay diferentes sectas que enseñan que el alma del ser humano no es inmortal, o sea, cuando la persona fallece, ese alma simplemente desaparece y el cuerpo queda en un estado, digámoslo, catatónico, o sea, queda a la espera de una resurrección futura y quedando ese alma en algún limbo o simplemente ha desaparecido por completo. Los defensores de esa doctrina, sus mayores exponentes son los testigos de Jehová y los adventistas. Podemos leer la literatura de estas dos sectas y enseñan e incluso llegan a poner ejemplos falaces sobre la extinción del alma cuando el ser humano fallece. Por ejemplo, ponen como ejemplo un electrodoméstico que al ser desenchufado dicen que esa energía era como si fuera el alma humana y una vez desenchufado esa electricidad, haciendo una falsa analogía con el alma humana, dice que desaparece y preguntan ¿a dónde fue ese alma? O sea, ellos enseñan que el alma se esfuma al morir. El término alma viene del latín ánima, de la misma raíz que en el idioma griego, que se diría anemos, viento. El alma, con el mismo significado que espíritu en griego, psique, soplo, aliento, vida, ¿verdad? Eh, ellos no entienden o falsean la escritura para tratar de engañar al incauto y decir que ese alma es mortal. Los católicos que decimos que ese alma es inmortal, ¿por qué? Porque es espiritual. Lo espiritual no tiene partes de materia, por lo tanto, lo espiritual no puede morir, ni se puede descomponer, ni se puede corromper, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña que ese alma sobrevive y subsiste después de la muerte, ¿verdad? Así lo enseñaba ya la Iglesia durante 2000 años, pero os voy a leer un extracto del Concilio Vaticano II que decía lo siguiente: el afirmar la espiritualidad e inmortalidad del alma no es un espejismo ilusorio, sino una profunda realidad. Los testigos de Jehová se basan en Génesis capítulo 2, versículo 7, y se basan en la palabra nepes, que quiere decir principio de vida o hálito de vida común en los animales y en los hombres. Pero se olvidan de que la revelación ha sido paulatina, ¿verdad? Se ha ido Dios revelando a través de la historia poquito a poco. Ya en el Salmo 49, versículo 16, dice que Dios librará al nepes, a ese alma, del justo del Seol. La palabra nepes, como ya hemos dicho, significa hálito de vida, vital. Vida, tomando así el significado de alma, el núcleo personal de justo que Dios toma consigo, ¿verdad? Cuando muere. Ellos no entienden esto, que la enseñanza es progresiva. ¿Qué dicen? ¿En qué se basan ellos? Ellos, por ejemplo, dicen que los muertos no tienen conciencia y se basan en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, donde dice que los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada y no hay ya paga por ellos, pues se perdió su memoria, ¿verdad? Así dice Eclesiastés. Pero recordemos, insisto, la revelación es
progresiva. Y fíjense, siempre van a usar textos del Antiguo Testamento, cuando sabemos que toda la revelación se centra y se enfoca en Jesucristo. Otro versículo más que ellos nos leen cuando quieren contradecir la doctrina católica. Dicen en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, mías son todas las almas, lo mismo la del Padre que la del Hijo, mías son, y el alma que peca, esa perecerá. De alguna forma, los testigos de Jehová han optado por interpretar que este texto se refiere a la aniquilación o destrucción del alma, ¿verdad? Que Dios puede destruir ese alma. Quizás la dificultad que ellos tienen es la falta de comprensión de lo que significa muerte en la Escritura, la cual en algunos casos hace referencia a la separación del alma y del cuerpo, o sea, la muerte física. Pero en otros casos, esa separación del hombre de Dios es a causa del pecado, o sea, muerte espiritual. Ellos dicen, ¿verdad? Y tienen que incluso tergiversar, traducir de mala forma algunos textos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para poder solapar las doctrinas que ellos dicen del Antiguo Testamento. Dice el Evangelio según San Lucas, versículo 23, versículo 42 y 43. Dice así: pero este no ha hecho nada malo. Esto fue en la crucifixión, cuando estaba Jesús en medio de dos malhechores. Pero este no ha hecho nada malo. Añadió Jesús, acuérdate de mí. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué hacen ellos? Traducen las palabras correctamente, pero ponen la coma en el lugar no indicado. La traducción Nuevo Mundo de ellos, ¿qué dice? En verdad te digo hoy, estarás, ¿verdad? No habla de esa unión de la persona que fallece, esa unión directa que no se interrumpe del alma con Dios. Lo pone como en un futuro, ¿verdad? En un futuro lejano. En un tiempo atrás, cuando yo aún ni me importaba ni me interesaba nada la religión, un día me regalaron un pequeño flyer negando, ¿verdad?, este mismo tema. Y uno de los versículos que me llamó más la atención es que usaban un libro que tiene la Iglesia Católica, el libro de sabiduría, ¿verdad? Y ellos mismos dicen, usando la Biblia católica, demostramos que la doctrina católica es falsa. Y ponen dos versículos. Os lo voy a leer. Sabiduría, capítulo 2, versículos 2 y 3. Fíjense con qué mala intención tuercen la escritura para engañar al neófito. Atentos. Sabiduría 2, versículos 2 y 3. Nacimos por pura casualidad, y cuando llegamos al final será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo vital no es más que el vapor de nuestro aliento. Nuestro pensamiento salta como una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse, el cuerpo regresará al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Parece dos versículos bastante concluyentes, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios me está diciendo que mi espíritu es una bocanada de aire, que no tengo vida, que voy a extinguirme, mi cuerpo va a regresar
al polvo y mi espíritu va a desaparecer por completo. Pero, como ocurre siempre en estas manipulaciones bíblicas de las sectas, se olvidan de leer el contexto. Esto leído fuera del contexto es un pretexto para engañarte. Fíjense el versículo 1, cómo aclara el versículo 2 y 3. El versículo 1 tira por tierra ese pensamiento que trata de enseñar el testigo de Jehová. Atentos al versículo 1 del capítulo 2 de Sabiduría. Partiendo de falsos razonamientos. O sea, los versículos 2 y 3 está diciendo el versículo 1 que son falsos razonamientos. Partiendo de falsos razonamientos, sacan estas conclusiones. ¿Ven? El versículo 1 le dice al testigo de Jehová, partiendo de tus falsos razonamientos, sacas estas conclusiones. Fíjense lo que sigue. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto algo que haya subido del mundo de los muertos. ¿Ve? Todos son falsos razonamientos los que dicen, los que tratan de enseñar los testigos de Jehová. Razonan erróneamente. ¿Quién enseña esto? Ellos dicen que no tenemos conciencia. Podemos ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 30 y 31, como Moisés y Elías, 800, 900 años antes de Jesucristo, habían fallecido y en ese momento estaban hablando con Jesús. Y no hablaban de cualquier cosa. Dice el versículo 31 que se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Hablaban de la partida de Jesús, de todo lo que iba a sufrir Jesús en la cruz por nosotros. Eran conscientes. Dos personas fallecidas, Elías y Moisés, eran conscientes de esta realidad que iba a sufrir Jesús. Dice, para contradecir, ¿verdad? Porque ellos dicen que el alma no existe, ya en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, si no recuerdo mal, ya Daniel pone en claro que existe en el ser humano, en el hombre, un alma. Pero vamos a hacer una pequeña exégesis del griego. Me encanta el griego porque nos aclara muchísimas cosas. Voy a leer dos capítulos de Según San Juan, dos pequeños versículos, para poder aclarar si el alma es inmortal o es mortal. Dice en Juan 5, versículo 11 al 13, y este es mi testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el hombre, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En esta gramática, en este contexto de este pasaje, la palabra vida eterna en griego se diría einion soes, y están en presente posesivo, y este presente posesivo incluye una conciencia eterna de la presencia de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la misma escritura excluye el concepto de un sueño después de la muerte, ¿verdad? Que el que tiene ya el Hijo ya tiene la vida eterna, por tanto ya nadie puede destruir esta vida eterna que será continua y sin ningún periodo de inconsistencia. Otro argumento. San Juan 11,
versículos 25 y 26, dice la palabra de Dios así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús te pregunta a ti y a mí: ¿creen en esto? En este contexto, Jesús consuela a Marta, que era la hermana de Lázaro, y que Lázaro había muerto, ¿verdad? Había fallecido. Y estas palabras, vida y muerte, se refieren a este particular, ¿verdad? Especular con esto se refiere a una vida en un futuro escatológico. Es atentar sinceramente contra el sentido, contra el contexto y la gramática del texto bíblico. No podemos excluir esa palabra, como ya hemos dicho, eternidad. No es un sueño, no es estar ausente, no es la extinción de el alma. La palabra griega para designar muerte en su raíz es thanatos, que a la vez viene del verbo apotnesco. Vida se designa con la palabra zoe, del verbo sak. La escritura nos habla de dos muertes, ¿verdad? Una muerte física, ¿verdad? Que es lo que vemos el cuerpo de la persona fallecida, y espiritual. El alma va a la presencia de Dios, como dice Hebreos 9:27. Como está dispuesto, el hombre muere una sola vez y de ahí al juicio. La primera muerte, la física, es la separación del espíritu del cuerpo, como he dicho, y la segunda es la separación del espíritu de Dios. La muerte física, aclaro, muerte física es separación cuerpo-alma. Muerte espiritual, no extinción, aclaro, es separación de nuestro alma con Dios como consecuencia de nuestros pecados. Separación de espíritu o alma de Dios por los pecados que hemos cometido. También estos dos tipos de vida son explicados en el Nuevo Testamento como la muerte, como la vida física sería bios, el cuerpo y el alma, y la segunda vida espiritual, como acabo de decir, zoe, que es la comunión del alma con Dios. Y estas palabras son esencialmente importantes para entender las palabras que tuvo Cristo con Marta. Jesús le aseguró a Marta que a pesar de la muerte física, Él es la fuente de toda vida, ¿verdad? Una vez aclarado esto, yo creo que esos dos textos de Juan son realmente importantes, ¿verdad? Para entender que el alma no deja de existir, sino que va al encuentro de su creador. No existe ningún sueño, no existe un lapso de tiempo en el cual no existimos. Tú, en el momento de nacer, tu alma es eterna. En el momento que tus padres te conciben y Dios inflama en ese acto de amor de tus padres, tu alma ya es eterna. Os puedo dar algunos versículos más para que lo vayan estudiando. No me quiero alargar en el vídeo. Por ejemplo, dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23, dice que para él vivir es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia, todo lo contrario a lo que enseñan los adventistas y testigos de Jehová. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, entonces tendré que escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él dice que morir es
estar con Cristo. El apóstol no dice ni condiciona que quizás un día esté con Cristo. Y dice aún más, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Para terminar, para los que dicen que Dios aniquila ese alma, ¿verdad? Que están en lo incorrecto. Yo creo que ya he dado bastantes versículos con la pequeña exégesis del griego, pero podéis ver varios versículos más para comprobar esto. Podéis ver Primera de Pedro 3, versículos 18 y 20, donde Jesús se ve que baja a los infiernos a predicar el Evangelio, ¿verdad? También podéis leer Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, y Lucas 28, 38, dice lo siguiente: porque Dios no es un Dios de muertos, pues para Él todos viven. Y ahora un texto que acabo de recordar, que para mí es precioso, sencillamente precioso. Permítanme que se lo lea antes de terminar este vídeo, ¿verdad? Hemos dicho que en Primera de Pedro, capítulo 3, Jesús baja a los infiernos a predicar el Evangelio. Pero lo que os voy a leer es la continuación de este hecho. Jesús bajó a los infiernos a predicar el Evangelio. Y todos aquellos que lo aceptaron, lo vamos a ver ahora a dónde van. Os voy a leer Hebreos 12, versículo 22. Atentos. Vosotros, en cambio, ustedes y yo, en cambio os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la reunión solemne de miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los jueces, a los espíritus, de los justos llegados a su perfección. No sé, estos espíritus que estaban encarcelados, ya no están encarcelados, sino ya están en la Jerusalén celestial. Esos espíritus de los justos llegados ya a su perfección están junto a Dios, junto a unos ángeles, en una reunión solemne. Esa es la fe de la Iglesia y la fe y la esperanza que tenemos los católicos. Una vez fallecidos, nuestra alma parte para Dios. Hebreos 9:27 nos dice que ahí será el juicio. Y si usted mereció, no rechazó a Dios mediante el pecado, iremos junto a Él, a esa Jerusalén celestial, que esa es la meta de nuestra fe. Como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Él no murió por nosotros para darnos vida eterna, vana es nuestra fe. Espero que os haya aclarado estas dudas. Sabéis que podéis escribirme al correo de este canal, apologéticamalasitana@gmail.com, donde yo con muchísimo gusto os contestaré cualquier duda que tengáis. O si no, pues me dejáis algún comentario con alguna pregunta y gustosamente contestaré las dudas que os surjan después de este vídeo. Como siempre, que Dios os guarde y Dios os bendiga.